Buenas tardes a todos, bienvenidos una vez más a la clase de materiales de ingeniería. En la tarde de hoy vamos a estar discutiendo el capítulo 8, el cual va a estar dividido en dos videos y cuyo nombre es Deformation and Strengthening Mechanism. Básicamente vamos a mirar cómo son los mecanismos de deformación eh, de un material, especialmente la deformación plástica y los mecanismos de endurecimiento o cómo se fortalece un material con ciertos tratamientos térmicos. ¿Ven? Así que lo que voy a hacer es compartir mi pantalla porque hay algunos videos o movimientos en la presentación que no se pueden ver aquí porque está en PDF. Así que voy a compartir eh, el screen con ustedes y entonces me voy a ir a la presentación. Entonces, ahora sí vemos, ¿verdad? Que era lo que le quería mostrar. Vemos un movimiento, vemos cómo la dislocación, la mitad de plano, acuérdense que la llamábamos mitad de plano a esa dislocación, miren cómo se va moviendo. ¿Saben? Y eso es de lo que se trata el capítulo, parte del capítulo y entender cómo está relacionada el movimiento de esa dislocación con la dureza o la rigidez de un material. Así que una vez usted termine el capítulo 8, va a poder ser capaz de responder a preguntas como why are the number of dislocation present greatest in metals? O sea, ¿por qué los metales tienen un mayor número de dislocaciones? Y esto está directamente relacionada con cuán empacados son los metales en comparación, o sea, la cantidad de átomos que tienen los metales dentro de la estructura cristalina en comparación y el espacio vacío en comparación con cerámicas, cuyo espacio es más grande y también los polímeros. Usted también va a ser capaz de responder a preguntas como how are strength and dislocation motion related, lo que les decía ahorita, cómo ese movimiento de dislocación, eso que usted vio en el video, que la mitad de plano, que es un defecto llamado dislocación, cómo ese movimiento, si es fácil o difícil, dentro del material, cómo eso va a afectar la rigidez o la ductilidad de un material. Y por último, usted va a poder explicar why does heating alter strength and other properties. O sea, cómo a través de un calentamiento térmico usted puede disminuir la rigidez, aumentar la ductilidad y eso tiene que ver directamente con los procesos de recristalización, que se dan a cabo en un material cuando usted lo expone a ciertas temperaturas para hacerle el tratamiento térmico. Vamos entonces a empezar por el principio, el video que les mostraba, ¿verdad? Que trataba de explicar lo que realmente, cómo se presenta el movimiento de una dislocación. Y es bien sencillo, ¿verdad? Porque, bueno, cuando lo modelamos de la manera más sencilla, es una clase introductoria de materiales, así que ¿de qué manera lo vamos a explicar lo más sencillo posible? ¿De qué manera lo vamos a hacer? Pues básicamente en los metales, plastic deformation, estamos hablando de deformación plástica, ocurre by slip. O sea, cuando usted ve el slipping, que es lo que usted está viendo aquí, esa mitad de plano, cómo se va rodando a medida que usted aplica una fuerza de shear, ¿está bien? Una fuerza de shear, y ahorita vamos a entender ese shear, cómo se resuelve cuando se aplica una fuerza realmente de tensión, cómo se resuelve o cómo se traduce en una fuerza de corte, en una fuerza de cizalla, en una fuerza en un estrés de deslizamiento. Así que la deformación plástica en los metales ocurre por deslizamiento de un edge dislocation. Acuérdense lo que es un edge dislocation, que se representaba con la T, ¿verdad? Inversa, que es un extra half plane of atoms. It slides over an adjacent plane, half plane of atoms. Esto es lo que quiere decir en arroz y habichuela, es, como usted lo ve aquí, prácticamente cuando yo empiezo, ¿verdad?, a aplicar un estrés, un shear stress, lo que ocurre es obviamente una deformación de la estructura cristalina. Y usted tiene aquí un edge, ¿verdad? Tiene una dislocación, tiene esa mitad de plano, no está completo el plano. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando usted empieza a aplicar ese estrés, va a haber un rompimiento aquí de este plano y entonces esta mitad de planos
va a haber una reagrupación o un reacomodo de enlaces, perdón. Entonces usted va a ver que se va a formar un nuevo enlace entre estos dos, creando un plano completo y entonces dejando una dislocación que ahora se movió del plano A al plano B. ¿Está bien? Se movió y así eso se repite sucesivamente creando mitad de planos, sucesivamente creando mitad de planos hasta que por fin usted puede notar ese unit step of slip que prácticamente representa la deformación plástica al haber aplicado esa fuerza, ¿verdad? Es importante y lo va a entender ahorita más adelante. Usted aplica una fuerza en tensión. Si lo divide por el área cross-seccional, es un estrés en tensión que se va a traducir o se va a sentir como un shear stress en el ángulo, ¿verdad?, de orientación que tiene ese plano o que tiene ese grano. Otra cosa bien importante, ¿verdad? Cuando nosotros tenemos una dislocación, que es la mitad de plano aquí, nosotros vamos a percibir o se van a formar, mejor dicho, unos campos, ¿verdad? Hay un campo de compresión que obviamente tiene lugar arriba, donde está encima de la dislocación, y se va a formar un campo de tensión que está por debajo de la dislocación. No podemos ver en estos momentos, ¿verdad? O mejor dicho, la manera más fácil que yo entiendo para poder explicar este fenómeno es coger un libro en donde cada hoja representa, obviamente, planos, y entonces exagero este edge dislocation que representa, ¿verdad?, una mitad de plano, que es un defecto que no está completo. Entonces, ¿qué pasa? Por encima del edge dislocation, que prácticamente el borde, ¿verdad?, del celular hacia adentro, por eso es que se representa como una T. Por encima del edge dislocation, usted tiene un campo de compresión. ¿Por qué? Porque usted tiene un poco espacio y tiene una gran agrupación de átomos, como sardina en lata, digámoslo así, de una manera sencilla. Por debajo de ese edge dislocation, y usted lo puede notar aquí, por eso es que me gusta este ejemplo sencillo, usted puede ver que inmediatamente debajo del edge dislocation hay espacios. Es como si se estiraran los enlaces atómicos y entonces usted crea un campo de tensión. Entonces, bien importante entender que encima tenemos un campo de compresión, están empujándose unas contra otras en los átomos de arriba porque hay poco espacio y mucha densidad atómica, y en la parte inmediatamente debajo hay un stretching de esos bonding porque usted ve el espacio aquí. Entonces, al haber ese stretching, tirarse, al ampliarse el espacio, pues se crea un campo de tensión. Es bien importante entender todos estos fields, los campos que se crean, ¿verdad?, debido a la distorsión de la red cristalina, precisamente por tener defectos, dislocaciones, ¿verdad?, dentro de la estructura. Otra cosa bien importante es que obviamente la deformación de la estructura se concentra mayormente en las cercanías de la dislocación, y a medida que nos separamos o nos alejamos de la dislocación, pues ese efecto de deformación no es muy notorio, ¿sabes? No es tan significativo como en el core, cerca, around the dislocation. Ojo, lo que se deforma es el látiz, ¿está bien? Hay una deformación de ese látiz. Vamos entonces ahora a continuar con algunos modelos, ¿verdad? Los científicos de materiales o los ingenieros de materiales tratan de crear modelos, y también los físicos, ¿verdad?, que estudian la materia sólida, de crear modelos sencillos para explicar ciertos fenómenos que ocurren.
Y es bien importante que entendamos, ¿verdad?, en esta presentación lo que está ocurriendo en la primera parte y lo que está ocurriendo en la segunda parte. Obviamente, cuando usted aplica una fuerza, crea una deformación en el látiz, ¿verdad?, del material, de la estructura cristalina, pues esa misma deformación lo que va a lograr es que haya una interacción entre entre los medios planos, por decirlo así, o entre las dislocaciones. Esa interacción puede ser una interacción de repulsión o puede ser una interacción de atracción. Todo depende, ¿verdad?, de la dirección que tenga cada una de esas dislocaciones, porque nosotros sabemos que dislocaciones tienen una dirección y el Berger vector es usado precisamente para darle una dirección a esa dislocación. Así que cuando esas dislocaciones se aproximan, porque usted está deformando la red cristalina y esas dislocaciones tienen la misma orientación, and they are in the same plane, and obviamente ellos se van a repeler, tienen la misma orientación, se encuentran en el mismo plano, obviamente lo que van a hacer es que va a haber una fuerza de repulsión, como el concepto básico que nos enseñan en química general: positivo y positivo se repelen, signos opuestos se atraen. ¿Está bien? Así que vamos a ver un efecto de repulsión cuando dos dislocaciones que tienen la misma dirección se encuentran en un plano. Mientras que vamos a ver un efecto de atracción o de anilación, como grado, como desanado, ¿verdad? Cuando ellos se encuentran en el mismo plano, pero tienen direcciones opuestas. Como en este caso, este tiene una dirección opuesta a esta, y prácticamente lo que hacen es que se juntan para crear un plano completo y dejar de ser un defecto. Por eso es que se llama un dislocation annihilation o anihilación. ¿Está bien? Y eso lo vamos a ver. Vamos a ver que cuando yo quiero disminuir el número de defectos, voy a aumentar la temperatura. Por eso he hablado de un tratamiento térmico, para que haya una difusión más rápida, un movimiento más rápido, un reacomodo más rápido de esa dislocación. Y muchas de ellas se van a sanar, por decirlo así, se van a juntar y van a crear un plano completo y van a dejar de ser dislocaciones. Así que cuando usted reduce el número de dislocaciones, también puede en cierta manera ganar ductilidad en el material, pero eso lo va a entender ya al final cuando vea el todo. Este slide me encanta mucho porque nos da de una manera fácil y general una explicación al comportamiento de ciertos materiales. Nosotros sabemos, ¿verdad?, de salida, porque ya lo hemos aprendido desde el capítulo 3, que los metales son más empacados que las cerámicas y que los mismos polímeros. Y eso es bien interesante. Es más, nosotros sabemos que las densidades en los planos, obviamente, son mayores también, o sea, es bien alta, son bien altas. Luego se habla del close pack direction for sleep, que lo vamos a entender bien ahora. O sea, cuando yo tengo una alta densidad, una cercanía en el plano, en los átomos, obviamente eso va a facilitar el movimiento, el hopping, porque es como, usted lo vio ahorita cuando se movía en el video, es como si saltara ese medio plano, los átomos saltaran de un sitio a otro. Al haber cercanía, pues eso va a favorecer que ocurra el movimiento. Otra cosa bien importante es que en los metales, cuando vimos la teoría de enlaces metálicos, nosotros hablábamos de un quark, un océano de electrones que rodeaban los quarks positivos de los átomos que donaron todos sus electrones a la piscina, al mar de problemas, ¿se acuerdan? De signos negativos de electrones.
Pues eso, en cierto modo, al no tener una dirección, al no importar, ¿verdad?, hacia qué dirección se va a saltar, pues están, entre comillas, ¿verdad?, más libres que en los enlaces covalentes, pues eso va a facilitar el movimiento de la dislocación. Sin embargo, cuando vemos las cerámicas que pueden ser covalentes o pueden ser iónicas, como la sal de cocina y las otras que vimos que crean iones, pues también sabemos como ¿verdad? Hay cerámicas que tienen, básicamente son formadas por enlaces covalentes. ¿Qué tan fácil o difícil va a ser ese movimiento en comparación con los metales? Pues va a ser más difícil porque al tener, ¿verdad?, un enlace que tiene dirección, pues va a ser más difícil para dislocación poder moverse. ¿Por qué? Porque tiene que haber un rompimiento de enlace y luego un reacomodo o un rearreglo de esos enlaces para que entonces se pueda mover la dislocación, lo cual complica más la cosa en comparación con los metales. Así que ya vamos entendiendo en cierto modo por qué las cerámicas son quebradizas, porque acuérdense que si la dislocación, o mejor dicho, no, acuérdense, porque es la primera vez que lo voy a decir, o ya les di algunas pistas ahorita. Si la dislocación no se puede mover, el material no se puede deformar. Y si el material no se puede deformar, su ductilidad es bien baja porque su rigidez es muy alta. Así que por eso las cerámicas terminan siendo quebradizas. Y entonces, como veíamos, ¿verdad?, en las curvas de stress versus strain, que las cerámicas prácticamente se fracturaban sin tener un desplazamiento bien alto. Acuérdense, se fracturaban inmediatamente, mientras que los dúctiles se deformaban bastante antes de romperse. Y es prácticamente porque las dislocaciones no se pueden mover en las cerámicas covalentes. Y es mucho más difícil también moverse en las cerámicas iónicas. Imagínense iones en la sal de cocina donde los sodios eran los positivos y los cloros negativos. Imagínense este sodio tratando de saltar a este lugar que estaría rodeado de positivos. Pues se repele. O el negativo tratando de saltar entonces aquí rodeado de negativos, se va a repeler, o sea, va a haber repulsión. Eso es bien complicado lograr el movimiento de una dislocación en una cerámica iónica. Así que ya vamos entendiendo, ¿verdad?, por qué este comportamiento quebradizo, y precisamente tiene que ver con el tipo de enlace, la naturaleza de los enlaces dentro de esa estructura, hacen que las dislocaciones no se puedan mover, y al no moverse su ductilidad o su strain o deformación es tan corta que terminan quebrándose. Así que por eso hablamos de brittle material, que son las cerámicas, mientras que los metales tienen una ductilidad mucho mayor. Cuando veamos las fracturas, las imágenes de fracturas de cerámicas y metales, vamos a echar aún más todo esto y vamos a poder entender de una manera bien bonita y fácil la naturaleza de los materiales de ingeniería. Así que cuando hablamos de mecanismos de deformación, he adelantado, ¿verdad? Dije que se movían en direcciones, ¿verdad?, en ciertos planos, porque nosotros sabemos que dentro del material, ¿verdad?, hay granos materiales, especialmente metales. Vemos muchos granos cuando no son single crystal, sino que son policristalinos. Cada grano tiene una ángulo de inclinación o una orientación, mejor dicho. ¿Ven? Puede que este grano esté orientado en el 101, 111. Cada grano tiene su orientación, ¿verdad? Cuando el material es single crystal, todo el material tiene una única orientación. ¿Ven? Pues, como estamos hablando de orientación en los materiales, crecen en ciertas orientaciones, pues es bien importante definir lo que es el slip system o sistemas de deslizamiento.
Y para definir el slip system, es importante definir qué es un slip plane o un plano de deslizamiento. Dentro del material, especialmente, ¿verdad? Cuando son policristalinos, hay planos que son preferidos por las dislocaciones porque son fácil, para ellas son fácil moverse en esos planos. ¿Cuáles son esos planos? Obviamente los que tienen el highest planar density. Dentro de ese plano hay una cantidad de átomos, están bien empacados, así que el movimiento de la dislocación va a ser fácil por la cercanía de los átomos. Y es importante que si hay una buena distancia entre plano y plano, pues también va a haber una mayor libertad para ese movimiento. Así que la combinación de las dos cosas son bien importantes. Así que, para resumir en corto, ¿qué es un spline? Son los planos preferidos por las dislocaciones para moverse. Y esos planos son los que tienen la planar density, la densidad planar más alta. Y ya usted sabe calcular una densidad planar. Lo evalué en el capítulo, en el examen 2. Mientras que el slip direction, ¿verdad? Es parecido al plane, pero en este caso estamos hablando de direcciones, así que imagínense vectores, ¿está bien? Estamos hablando de ahora de densidades lineales, así que así como eh, las dislocaciones tienen planos preferidos, pues también tienen direcciones o direcciones vectoriales, no sé si estará bien decirlo así, pero ya usted sabe que direcciones en vector, por eso calculaba la densidad lineal, así que también tiene direcciones preferidas para moverse. ¿Y cuáles son esas direcciones preferidas para moverse? Pues aquellas que tienen las densidades lineales más altas. Y usted ya sabe calcular la densidad lineal. Así que para darle un ejemplo, hay tablas, ¿verdad? En otros libros donde usted puede encontrar el número de slip system para los FCC, para los BCC, para los HCP. Sin embargo, voy a hacer énfasis solamente en uno de ellos, que es en el slip system para FCC. Nosotros sabemos que en las estructuras FCC como esta, vemos que todas están centradas en la cara, ¿verdad? El plano con mayor densidad es el 111. Y en un sistema FCC usted puede sacar 4 diferentes planos. Si cambia el origen a cada uno de los vértices de arriba, usted puede sacar 4 planos diferentes, 111, que no son paralelos. ¿Está bien? 4 planos diferentes, lo está viendo aquí en la imagen. Y dentro de cada plano, ¿cuáles son las direcciones que tienen mayor densidad? Pues esta pasa por medio, casi 3 por 3 átomos, o sea, 2 diámetros, y esta también pasan por casi 2 átomos, lo cual significa la mayor densidad, ¿verdad? Dentro de la estructura FCC. Así que usted tiene 4 planos que no son paralelos y 3 direcciones. 4 por 3, 12. Así que el slip system, oh, what I did. No. Let me share the screen application again. ¿Qué hice? Se fue. Ok. Entonces, aquí tenemos, perdón, tenemos 12 slip system, 4 por 3, 12 slip system. Si quiere buscar, ¿verdad? En otros libros, va a encontrar para BCC y para HCP. Sin embargo, va a darse cuenta que, por ejemplo, para los HCP hay menos slip system, 3 o 6. ¿Está bien? Son mucho menor que 12. Para BCC, 12 hasta 24. Así que usted se va a dar cuenta que al haber menos slip system, o sea, menos planos y menos direcciones para que la dislocación se mueva, pues el material va a ser más rígido. Así que por eso los materiales con estructuras cristalinas, metales con estructuras cristalinas BCC y FCC,
y son mucho más dúctiles que la HCP, porque estos tienen menos slip system para moverse. Acuérdense, si no se puede mover, ¿qué pasa? El material es más rígido. Ahora viene un tema bien bonito, para algunos es un poco complicado. Yo voy a tratar de explicarlo de la manera más sencilla. Ya hemos hablado de orientaciones, planos y direcciones para una dislocación moverse, ¿verdad? Ya hemos hablado. Ahora es bien importante relacionar dos cosas para poder entender la relación entre el estrés que yo aplico, y vamos a hacer énfasis en el estrés en tensión, porque nos vamos a imaginar que estamos metiendo, por ejemplo, un cable de metal en la máquina de tensile, lo agarro por los dos lados y empiezo a aumentar la fuerza en tensión y el material empieza a deformarse. Y ahorita vamos a ver una foto de lo lindo que se ve ciertos metales cuando se deforman, ciertos ángulos que son esas slip systems, orientaciones de deslizamiento. Entonces, para poder relacionar la fuerza en tensión que aplico con la manera en que se deforma el material en esas slip direction, porque usted está viendo aquí un cilindro que sería el cable, tiene un aro seccional, aplico la fuerza a ambos lados donde ¿verdad? Estoy jalando el material se empieza a ceder en esta orientación que usted ve aquí, en este plano inclinado. Ya no, el área ya no sería la cross-seccional, sino el área de deslizamiento, ¿verdad? De corte, de cizalla entre esas dos caras o esos dos planos de átomos allí. Porque eso es lo que ocurre. La dislocación, el material empieza a ceder en los ángulos o en las orientaciones en donde las dislocaciones se pueden mover más fácil. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo relacionamos ese estrés en tensión que yo aplico con el estrés que realmente, digamos, se traduce o se siente sobre esa superficie orientada? Así que por eso vamos a definir el Resolved Shear Stress. Ok, yo aplico una fuerza de tensión, pero esa fuerza de tensión se resuelve, se transforma, se traduce, se siente como un shear stress, una fuerza de corte sobre la superficie de la orientación que cede más rápido porque las dislocaciones se mueven más rápido. Y lo vamos a llamar como tau sub R. Así que ya nosotros sabemos, porque aprendimos en el capítulo 7, que el estrés de tensión es la fuerza que aplico sobre el área cross-seccional, eso no hay duda. Ahora, si quiero hablar del shear estrés, o sea, cómo se siente el estrés que yo aplico, ¿verdad?, en tensión, pero cómo se siente en el shear, la fuerza de corte, pues tengo que definirlo como la fuerza en la orientación está sobre la superficie inclinada, dividido entre la superficie inclinada. Eso sería el shear resuelto. ¿Ven? El shear resuelto. En esa dirección. ¿Ven? En esa dirección. Les adelanto. Obviamente estamos hablando, ¿verdad? Cuando yo empiezo a decir que este material cede en esa orientación, en ese slip plane, pues estamos hablando de deformación plástica, obviamente, eso no hay duda. Pero ¿cómo nosotros, ¿verdad? Al aplicar un estrés, ¿cómo podemos entonces calcular el shear resuelto? O sea, ¿cómo se sentiría en ese slip plane? Pues aquí tenemos la ecuación. Ese shear resuelto, que es cómo se siente o cómo se vive en ese slip plane, cuando yo aplico un estrés en tensión, tengo que multiplicar ese estrés en tensión por el coseno de lambda por el coseno de phi. ¿Y qué es lambda y qué es phi? Pues lo vamos a entender más adelante, en la siguiente diapositiva, donde vamos a demostrar que sí, que la relación entre el shear resuelto y el estrés aplicado es prácticamente, ¿verdad?, esta ecuación que usted está viendo aquí.
Vamos entonces a desglosar la gráfica. Nosotros aplicamos una fuerza, ¿verdad?, en tensión, que entonces tiene dos componentes: la fuerza sobre la superficie del slip plane, que es la superficie de deslizamiento, y también entonces tiene un componente normal, porque es 90 grados, ¿verdad?, con la superficie, esa componente. Así que le vamos a llamar a lambda al ángulo que se forma entre el Fs, la componente del slip plane sobre la superficie, y la fuerza F, ¿verdad?, de tensión. Y le vamos a llamar phi al ángulo que se forma entre esa fuerza de tensión y el componente normal de esa fuerza. ¿Está bien? Componente normal de esa fuerza, pero normal a la superficie inclinada, que es el slip plane. Y vemos entonces que se forman dos triángulos rectángulos, este triángulo de aquí y este triángulo de aquí. Vamos entonces a atacar el primer triángulo, donde la fuerza sería la hipotenusa y el cateto adyacente sería la fuerza sobre la superficie, que es el sobre el slip plane. Entonces el coseno de lambda aquí es igual al cateto adyacente, que es Fs, sobre la hipotenusa, que es F. Si despejo para Fs, me queda que Fs es igual a F por el coseno de lambda. Lo mismo hago para el siguiente ángulo rectángulo. Para phi, entonces el coseno de phi es cateto adyacente, que es Fn, que es la componente normal, sobre la hipotenusa, que es la fuerza aplicada. Si despejo para Fn, me queda que Fn es igual a F por el coseno de phi. No quiero perder tiempo explicando. Usted puede mirar la demostración fácil de dónde sale, si usted quiere, la ecuación para calcular el shear normal. Pero realmente el shear normal a mí no me interesa. ¿Está bien? A mí no me interesa. Lo que yo le quiero demostrar es el shear resuelto. ¿Está bien? El shear resuelto en esa dirección del slip plane. Y prácticamente el shear resuelto dijimos que era la fuerza, la componente de la fuerza sobre el slip plane, sobre el área cross-seccional inclinada, que es esta de aquí. Y nosotros sabemos que Fs es igual a F coseno de lambda, así que lo reemplazo. Y por geometría, si nunca lo vio, la relación entre la superficie cross-seccional del cilindro y la superficie orientada es prácticamente esta que usted está viendo aquí. Que la superficie inclinada es la superficie orientada dividido por el coseno de phi, que es el ángulo entre F y Fn. Así que usted, en vez de poner AS, por definición del shear resuelto, pone A sobre coseno de phi. F sobre A es igual al estrés. El estrés en tensión. Fíjense, estrés en tensión, el que se aplica en la máquina que jala el cable de metal. Por el coseno de lambda y el coseno de phi sube, entonces queda exactamente la ecuación que yo les dije, que para poder calcular ese shear resuelto tengo que multiplicar el estrés en tensión que aplico por el coseno del lambda, que es este ángulo de aquí, por el coseno de phi, que es este ángulo de aquí. Así que ya ahí tenemos la ecuación para calcular ese shear resuelto. Ahora es bien importante definir algo. El Critical Resolve Shear Stress, el CRSS. Critical Resolve Shear Stress. ¿Pero qué es eso de Critical Resolve? Prácticamente el Critical Resolve es la mínima cantidad de Resolve Shear Stress que se requiere para iniciar una deformación, ¿bien? Un deslizamiento. De nuevo, la mínima cantidad de shear resuelto para iniciar un deslizamiento. Usted aplica una fuerza en tensión que se traduce en una fuerza cortante inclinada, que es el shear, para que haya sliving. Pues prácticamente usted requiere un mínimo valor de tau R para que empiece el movimiento de la dislocación o el deslizamiento.
eso es prácticamente el Critical Result Shear Stress, es el mínimo valor que se requiere para iniciar un deslizamiento. ¿Está bien? Obviamente, como ya usted se puede imaginar, si usted tiene la ecuación de estado sub R, que es el shear resuelto, y ese estado depende de los ángulos, y los ángulos dependen de la inclinación, pues obviamente de la inclinación de los planos o del grano, obviamente cada grano va a tener ángulos diferentes y entonces va a tener diferentes, va a sentir el shear, esa fuerza que usted aplicó aquí la va a sentir de diferentes magnitudes, baja o alta dependiendo de la inclinación. Obviamente, ya hablamos de la condición para que haya un dislocation motion, debe haber un mínimo valor, mínimo, debemos por lo menos llegar a ese mínimo valor de tau sub R para que empiece la dislocación. ¿Está bien? Obviamente, ese mínimo valor se logra cuando. ¿Cuándo usted necesita el mínimo valor para mover o para iniciar un deslizamiento? Obviamente, cuando usted logra un máximo shear resuelto, o sea, si ese shear resuelto se siente bien grande, pues usted va a necesitar la mínima cantidad para iniciar el deslizamiento, porque cuando usted jala aquí, ese shear se resuelve bien grande, se siente bien grande esa fuerza. Así que entonces va a necesitar el mínimo. Por eso vemos esta relación. El crítico, que es el mínimo valor, pues se alcanza cuando usted logra un shear resuelto. Así de sencillo. Entonces ahora la pregunta es, ¿cuándo podemos alcanzar este valor de este señor aquí para que tenga, cómo deben estar inclinadas, orientadas, ¿verdad? Los granos, o cómo debe ser lambda y alfa, phi, perdón, para que alcance el TR máximo, para que esto sea máximo. Para que esto sea máximo, pues esto y esto tienen que ser máximo. Vamos a hacer el análisis. Vamos a coger dos extremos. Si lambda vale 90 grados, o sea, si este lambda vale 90 grados, prácticamente imaginémonos que la fuerza la estamos aplicando. Si lambda vale 90 grados, prácticamente la fuerza en tensión la estamos aplicando en la dirección del slip, ¿verdad? Porque esto se rodaría para acá para que, no, perdón. Si lambda vale 90 grados, esta fuerza hay que correrse hasta la componente normal para que el ángulo entre F y F sub S sea 90. Es decir, que la fuerza que aplico tangencial tiene que ser normal a la dirección de deslizamiento. Cuando eso ocurre, coseno de 90 es 0. Así que el tau sub R, si esto me da 0, el tau sub R va a ser 0. O sea, si yo hago la fuerza tangencial normal a la de deslizamiento, como si no se sintiera nada. ¿Está bien? Es 0. Y va a ser muy difícil generar una dislocación. El otro extremo, si phi vale 90, si phi vale 90 es porque F entonces estaría sobre, ¿verdad? Sobre la fuerza que aplico ahora es en la dirección del slip plane. O sea que ahora el coseno de 90 de phi es 90, da 0, así que dado resuelto también sería 0. Así que cualquier valor entre, ¿verdad? Entre ellos dos, pues sí me va a dar un shear resuelto. O sea, sí voy a lograr un valor de shear. Y ese valor máximo se logra cuando lambda y phi valen 45. ¿Está bien? Cuando lambda y phi valen 45. Y lo vamos a ver ahorita qué pasa si entonces reemplazamos esto y esto por 45 grados. Vamos a ver que logramos
Imagínense, tau sub R es igual a ¿qué? Al estrés en tensión que apliqué por el coseno de 45. ¿Cuánto vale el coseno de 45? 1 sobre raíz de 2. Por el coseno de 45, que es 1 sobre raíz de 2. Eso me va a dar que tau resuelto es el estrés aplicado en tensión por 1 sobre al cuadrado. Eso me da la mitad. ¿Está bien? Así que cuando se alcanza 45 grados, se logra el máximo valor de tau sub R. ¿Está bien? Ese es el máximo valor posible logrado. O sea, tau sub R máximo se logra cuando el tau sub R máximo que se puede es la mitad del estrés en tensión que yo aplique. Ese es el valor máximo. ¿Está bien? Así que el tau sub R máximo, que debe ser igual a el tau crítico, ¿verdad? Porque la mínima cantidad requerida prácticamente sea cuando se siente el máximo result shear. Y el máximo result shear que se puede lograr es la mitad del estrés aplicado. Así que aquí usted tiene esta relación. Usted tiene que el mínimo valor para generar slip es la mitad del estrés en tensión. Y si despeja para estrés, le queda que el estrés es 2 veces el valor crítico. ¿Está bien? Aquí está la demostración de otra manera, porque acuérdense que yo dije que el coseno de 45 grados era 1 sobre raíz de 2. Si yo aplico, racionalizo, me queda raíz de 2 sobre 2, que es esto que aparece aquí. Entonces yo logro el valor máximo cuando vale 45 y lo que hago es que reemplazo 45 y 45 aquí y entonces llego a lo que ya le había mostrado. ¿Está bien? A lo que ya le había mostrado en la diapositiva anterior aquí. Así que el mínimo estrés necesario para introducir plastic deformation occurs when a single crystal is oriented at 45 grados. Si yo tengo un single crystal y todo está orientado a 45 grados, pues yo voy a necesitar el mínimo shear resuelto para poder iniciar un deslizamiento en esa estructura. Y lo que les decía, que les iba a mostrar, ¿verdad? Un single crystal sleeve, una fotografía. Esto es una fotografía de microscopía y usted ve cómo cuando yo aplico fuerza en tensión en un cable de zinc, veo bandas, veo esos slip planes, bien bonitos, ¿verdad? Así que each step or shear band result from the generation of a large number of dislocation and their propagation in the slip system with maximum result shear stress. Obviamente, en las orientaciones en las que ese tau sub R, ese shear stress, esa fuerza cortante se siente mayor, ahí va a empezar a ceder el material como usted lo está viendo aquí. ¿Qué pasa? Ya les adelanté un poco el slip motion en polycrystals, o sea, que son esos materiales que tienen granos, y miren lo que no es ciencia ficción, cada grano, usted puede ver los planos orientados. Este está orientado de esta forma, o sea, tiene un plano de orientación, aquí vemos un plano con esta orientación, aquí vemos otro plano con esta orientación, aquí vemos otro plano con esta orientación de plano, este con esta orientación, vemos este con esta orientación, o sea, en general. Si cada plano tiene una orientación diferente, lambda y phi van a ser diferentes para cada plano, así que el tau sub R va a tener un valor diferente. Así que aquellos planos que causan que tau sub R tenga valores grandes o altos, pues se van a deformar primero. Aquellos inclinaciones o orientaciones que hacen que tau sub R, acuérdense que tau sub R es igual al estrés aplicado por el coseno de lambda por el coseno de phi. Así que aquellos
ángulos o inclinaciones que hagan que el tau sub R bien bajito, pues van a ceder más tarde, porque el tau sub R no se resuelve, no se siente fuerte y no es el necesario para poder iniciar el sleep, el deslizamiento en los planos. ¿Está bien? Así que con esto quiero terminar el video. En la segunda parte del capítulo 2 vamos entonces a discutir lo que son los efectos de endurecimiento o fortalecimiento del material. Y vamos a discutir ciertos mecanismos como la reducción de granos y vamos a entender por qué si reducimos el grano, el tamaño de grano del material, por qué podemos endurecer o fortalecer el material. ¿Por qué si creo soluciones o dopo el material con otros metales o dopantes o átomos dentro de la red cristalina? ¿Cómo puedo entonces fortalecer el material de esa manera y luego el strain hardening? Son estrategias que se utilizan para poder aumentar la rigidez del material. ¿Ven? Algo bien importante es que usualmente cuando yo aumento la rigidez de un material, lo hago disminuyendo la ductilidad, lo cual puede causar graves problemas y crear materiales brittles o quebradizos como la cerámica. Así que debo jugar, ¿verdad?, con las variables para ni muy rígido, ni tampoco muy dúctil o dúctil. Y eso lo voy a jugar con los tratamientos térmicos que le voy a hacer al material. Así que no les quiero adelantar mucho, nos vemos en la parte 2 del capítulo 8, así que muchas gracias por su atención y espero que hayan disfrutado de toda esta explicación como yo me viví el tema. ¿Está bien? Así que como yo me disfruté el tema, voy entonces ahora a regresar a... voy a dejar de compartir. ¿Cómo dejo de compartir? Así, voy a dejar de compartir y entonces voy a compartir con ustedes el file que estaba inicialmente para entonces dar por terminada este video. Si tiene alguna pregunta, por favor, no duden en asistir a las horas de oficina. Muchas gracias por su atención. Hasta luego.